Buen día a todos. Yo soy la doctora Cecilia Sandoval, a sus órdenes. Soy anestesióloga, trabajo en el Hospital Ángeles León. Le agradezco al doctor Rafael Maldonado por la invitación a estas octavas jornadas médicas del Hospital General de Acámbaro, que tienen como tema el manejo de la vía aérea. El día de hoy yo les voy a platicar un ratito acerca del manejo de la vía aérea difícil, no anticipada o imprevista. El manejo de la vía aérea es muy importante. La Organización Mundial de la Salud incluso ha realizado o ha publicado algunos checklists en los que se estimula que el anestesiólogo haga una detección de casos de vía aérea difícil y su manejo. En la declaración de Helsinki realizada hace algunos años, se vio que el manejo de la vía aérea difícil es uno de los aspectos de seguridad más importantes que existen. Con el objetivo de facilitar el manejo de la vía aérea difícil y reducir la probabilidad de eventos adversos, es que se han publicado algoritmos y guías de manejo. De hecho, las primeras que hubo fueron publicadas por la ASA en 1993 y a partir de ahí la ASA, por ejemplo, ha publicado cada 10 años alguna actualización. Sin embargo, pues bueno, es muy difícil por cuestiones éticas y legales poder hacer estudios controlados en base a pacientes con vía aérea difícil imprevista, y es por eso que muchas de las guías o protocolos están basados en la evidencia, aunque también tenemos opinión de expertos y últimamente también consenso general. En el mundo se han publicado diferentes guías, muchas sociedades han publicado, existen numerosas guías en la literatura, pero algunas de las que me parecieron más importantes presentárselas son, por ejemplo, estas de la ASA, que en este mes han publicado su actualización de 2022, las de la Sociedad de Vía Aérea Difícil del Reino Unido, que publicaron una actualización en 2015, el grupo Unfocus de Canadá en 2021, en este año acaba de actualizar sus guías, y están las guías de la CIARTI, de los italianos, que tienen unos poquitos años, pero que también sus guías son interesantes. De guías que más que guías parecen ayudas visuales, como estas presentadas por los australianos, por el doctor Nicholas Crimes, en el cual ellos hablan del abordaje Vortex, y está diseñado específicamente para cuando se tiene una situación de estrés y se pierde conciencia de la situación. Este abordaje permite que el anestesiólogo se centre en base a 3 aspectos principales. Así como vemos que hay muchas guías, pues todas tienen algunos propósitos sobre el tiempo. Y uno de ellos, el más importante, es el que podamos trabajar de forma organizada, que seamos organizados en el manejo de la vía aérea, que haya estrategias preplaneadas, y eso incluye la identificación de casos de pacientes con vía aérea difícil anticipada. Y este manejo pues, puede ser más seguro cuando los problemas potenciales se identifican antes de comenzar una anestesia, y eso permite esto permite adoptar una estrategia que es una serie de planes para tratar de reducir el riesgo de complicaciones, obviamente también reducir el número de eventos adversos, mejorar la seguridad en el manejo de la vía aérea y, de forma muy importante, el que aprendamos a trabajar en equipo. De igual manera, todos los algoritmos, sea cual sea el que se haya publicado, tienen algunos puntos en común que es con lo que debemos de quedarnos. Y uno es la importancia de poder valorar y predecir a aquellos pacientes con una dificultad en la vía aérea que van a ser potencialmente
difíciles y obviamente actuar en consecuencia, modificar el plan en el que se trata de actuar. Otro es priorizar la oxigenación en todo momento, no priorizar la colocación de un tubo en la tráquea, sino administrar oxígeno suplementario y que el paciente se mantenga oxigenado todo el tiempo. También solicitar ayuda de forma inmediata en cuanto se detecta una vía aérea difícil imprevista y que no se puede solucionar de manera rápida o eficaz. Y algo muy importante es limitar el número de intervenciones para evitar que el paciente tenga trauma en la vía aérea, edema y obviamente esto lleve a complicaciones. Entonces, no hacer intentos de intubación repetidos, sobre todo si estos han sido totalmente infructuosos. Y que actuemos de forma secuencial, es decir, una vez que pasamos un paso y el paciente está complicándose, podamos actuar de manera secuencial y no brincarnos planes que pueden causar más complicaciones que beneficio. Este artículo, el NAP4, ya son 10 años de su publicación, se publicó en 2011 y es el primer estudio que se publica en base a complicaciones relacionadas al manejo de la vía aérea. Y las 4 complicaciones que ellos identificaron o que estudiaron fue muerte, daño cerebral como consecuencia de manejo de la vía aérea, el que el paciente haya requerido una vía aérea quirúrgica o aquel paciente que como resultado del manejo o de las complicaciones en la vía aérea haya tenido una admisión a UCI que no estaba planeada. Los eventos desfavorables que desencadenaron o las complicaciones que se desencadenaron en el NAP4, ellos identificaron algunos puntos en especial. Y uno fue que muchos anestesiólogos hicieron una valoración pobre de la vía aérea, algunos la hicieron incompleta y otros incluso la valoración fue omitida. Y en aquellos casos en los que se detectó alguna potencial dificultad, no se hizo una modificación en la técnica ni se tuvo un plan B en caso de falla. También se identificaron como los errores humanos contribuyeron a más o menos al 40% de resultados adversos y muchos de ellos estuvieron relacionados a mala comunicación, mal entrenamiento, falta de trabajo en equipo o deficiencias en el equipo o en los procesos o sistemas inadecuados que predispusieron a que hubiera una pérdida de la conciencia de la situación y consecuentemente malas decisiones que al final de cuentas terminaron en complicaciones para los pacientes. Debemos entonces estar conscientes que el manejo de la vía aérea no significa solamente tener la habilidad para manejar ciertos dispositivos de vía aérea, sino esto debe de estar sustentado sobre un conocimiento científico de los mismos y sobre todo junto con estos dos tener juicio, ¿sí? Es decir, cuándo utilizar una técnica, cuándo utilizar otra, cuándo reconocer que hay un error y cuándo reconocer que debemos de cambiar de plan y no estar enfocados en algún proceso en especial que pueda generar más daño en los pacientes. Vamos a platicar acerca de estas guías. Yo sé que hay muchas guías publicadas, incluso hay unas guías muy recientes. Sin embargo, como grupo de vía aérea de entrenamiento en vía Latinoamérica, de CLASA y obviamente de la Federación, estamos de acuerdo en que estas guías son muy fáciles de digerir, es más fácil que el anestesiólogo pueda o cualquier persona relacionada al manejo de la vía aérea puede identificarse con estas guías debido a su facilidad en el manejo. Consta de 4 planes que los vamos a ir revisando. Obviamente cada uno de los planes tiene varios pero vamos a ir revisando las.
La esencia del plan A es maximizar la probabilidad de una intubación exitosa al primer intento. Y si esta falla, pues limitar el número y la duración de los intentos de laringoscopía para prevenir un trauma en la vía aérea y una progresión a un escenario de no intubación, no oxigenación. Cada intento que hacemos nosotros de laringoscopía o de intubación orotraqueal tiene el potencial de causar un trauma. Y un intento subóptimo es un intento perdido y puede fallar. Y eso nos quita la oportunidad de tener éxito con cada intento subsecuente y obviamente nos reduce también la posibilidad de tener un rescate efectivo con un dispositivo supraglótico. Entonces, los planes o digamos los tópicos del plan A son todos estos. Vamos a ir analizándolo. La posición de la cabeza es muy importante, sobre todo cuando hacemos laringoscopía directa, porque nos permite alinear los ejes faringio, laringio, faringio, traqueal y oral. Y es importante que todos los pacientes estén perfectamente posicionados para preoxigenarlos antes de la inducción de la anestesia. En pacientes que tienen obesidad es muy importante poder optimizar su posición, pues para que podamos ventilarlos con mascarilla adecuadamente, para que podamos tener una expansión torácica adecuada y que el paciente nos tolere un periodo de apnea mucho mejor. Entonces, en los pacientes con obesidad hay que rampearlos, utilizar lo que tengamos en nuestro hospital, ya sea sábanas, almohadas, etcétera, de tal forma que logremos una posición de HELP, que es decir, que podamos trazar una línea recta entre la horquilla esternal y una línea recta entre el conducto auditivo externo y la horquilla esternal. En algunos hospitales se cuenta con rampas específicas para ello, pero si no contamos, pues siempre las almohadas, las sábanas, los cobertores nos pueden ayudar es muy distinto entonces tener un paciente sin rampear en esta posición que nos va a dificultar la ventilación a tener un paciente perfectamente bien posicionado. Otro de los planes importantes es la preoxigenación de los pacientes. Para pues necesitamos de una mascarilla facial generalmente y saber que los pacientes cuando no tenemos un apoyo con el oxígeno pues se van a desaturar. ¿Cuáles son los objetivos entonces de preoxigenar a los pacientes? Pues primero que logremos una saturación máxima de la hemoglobina y por ende mejoremos la presión parcial de oxígeno. Algunas personas llaman a la preoxigenación como desnitrogenación, es decir, sustituir el nitrógeno por oxígeno y obviamente mejorar la capacidad residual funcional al maximizar la reserva de oxígeno en los pulmones, y todo esto tiene como objetivo que podamos tener un tiempo de apnea seguro mayor. Si nosotros sabemos en base a la curva sigmoidal de la disociación de la hemoglobina que cuando tenemos una presión parcial de oxígeno entre 80 y 90 vamos a tener una saturación de oxígeno máxima al 100%, y conforme comience a haber más incrementos en la presión arterial de oxígeno no tendremos mayor saturación de la hemoglobina, de tal forma que la oximetría de pulso por sí sola no es un indicador confiable de que el paciente esté perfectamente preoxigenado. Y para eso, en la actualidad, se recomienda que podamos tener una medición de los gases inspirados y expirados y que tengamos un oxígeno expirado superior al 90% para que podamos considerar que el paciente está perfectamente preoxigenado. Las técnicas de preoxigenación, pues podemos, si en aquellos pacientes que no tienen dificultad respiratoria, pues podemos utilizar una mascarilla facial sellada
administrarle entre 10 a 15 litros de oxígeno al 100% y que ventile con volumen corriente entre unos 3 a 5 minutos. O bien podemos solicitar al paciente que haga unas ventilaciones con capacidad vital forzada en 30 segundos con una FiO2 al 100%, que serán como unas 4 u 8 ventilaciones. También tenerlos perfectamente posicionados con la cabeza un poquito elevada y utilizar esta técnica, podríamos hacerlo, del doctor Levitan, que se llama NoDESAT, es decir, administrar oxígeno nasal durante todo el tiempo que se está interviniendo la vía aérea, además de la mascarilla facial. El doctor Levitan aconseja utilizar 5 litros con el paciente despierto y una vez que el paciente ha perdido la conciencia y durante los intentos de intubación en los cuales el paciente está en apnea, incrementar el flujo de oxígeno a 15 litros. Otras técnicas de preoxigenación también recomendadas son en aquellos pacientes que tienen cierto grado de hipoxemia y podríamos utilizar CPAP o una ventilación no invasiva o lo que últimamente está en boga, que es el alto flujo nasal de oxígeno. Hacer una inducción de secuencia retardada para también facilitar la oxigenación y nuevamente la técnica del doctor Levitan, que puede ser muy útil en nuestro medio cuando no tenemos alto flujo nasal de oxígeno, y es utilizar oxígeno por unas puntas nasales. Y a esto nos referimos que, bueno, la preoxigenación como definición pues termina cuando inicia el periodo de apnea, pero podemos continuarla durante el periodo de apnea. Pues esto últimamente está muy en boga, que se le llama oxigenación apneica, y generalmente se ha conseguido con alto flujo nasal de oxígeno. Esas puntas de alto flujo se pueden utilizar con flujos entre 30 y 70 litros y al paciente se le puede utilizar como técnica de preoxigenación. Realmente, como es un oxígeno húmedo y está calientito, no molesta, se puede utilizar como técnica de sedación para algunos procedimientos, o incluso utilizar también aquí NoDESAT. Y una vez que se inicia anestesia general y que el paciente está bajo efecto de relajación neuromuscular, que llega el periodo de apnea, se continúa con el alto flujo y a esto ya se le llama como oxigenación apneica, e incluso en algunos procedimientos podemos extender el periodo de apnea gracias a este tipo de dispositivos. Desafortunadamente la charla no me permite tanto tiempo para que podamos explicarlo, pero en otra ocasión con mucho gusto platicaremos de oxigenación apneica. Otro de los ítems importantes en el plan A es que realicemos un bloqueo neuromuscular adecuado. Es la primera vez en algunas guías, cuando se publicaron estas guías de la DAS, en las que se habla de algún aspecto farmacológico en especial, como es el bloqueo neuromuscular. En guías previas o en las guías que se publicaban previamente, jamás se tocó algún aspecto farmacológico. Y en estas guías se hace énfasis en que los pacientes deben de estar adecuadamente relajados para que el primer intento de intubación sea exitoso. Y en base a un estudio que ya tiene algunos años, del doctor Meng y de Fuchsbuder, en el cual ellos administraron 2 dosis efectivas 95 para relajación neuromuscular y quisieron conocer cuáles eran las mejores condiciones de intubación y si los pacientes tenían alguna secuela en las cuerdas vocales, comparando un grupo con relajación neuromuscular con un grupo sin relajantes. Estos pacientes fueron valorados previamente por un otorrino y se les hizo una nasofibroscopía y la nasofibro se repitió a las 24 y a las 72 horas después de la intubación. De intubación, según la Conferencia de Consenso de Copenhague, es que los pacientes tengan relajación de la mandíbula, no tengan resistencia cuando se introduce la hoja del laringoscopio
que se observen las cuerdas bucales fijas, que no se muevan, que no haya tos en respuesta a la intubación y que tampoco las extremidades se muevan. Entonces, esas son las mejores condiciones de intubación de acuerdo a este. Y entonces ellos, ¿qué encontraron en este estudio? Bueno, pues que aquellos pacientes en los que se administró un relajante neuromuscular tuvieron excelentes condiciones de intubación comparados con aquellos pacientes en los que no se utilizó relajante neuromuscular. De hecho, en ese grupo de pacientes en los que no se relajaron, tuvieron mayor ronquera posoperatoria y mayores secuelas. Entonces, la relajación mejoró la visualización de las cuerdas, limitó la resistencia a la laringoscopía y también disminuyó la frecuencia de reacción inflamatoria en las cuerdas y en las estructuras periglóticas. Y vemos aquí unas cuerdas y una glotis en un paciente que se utilizó relajante neuromuscular y en un paciente que no se relajó. Aquí observamos un hematoma en una cuerda bucal y vemos cómo la mucosa está inflamada hasta los cartílagos aritenoides en un paciente que no se utilizó relajante neuromuscular y esta revisión se hizo a las 24 horas posintubación. Otro de los aspectos en el plan A es que podemos utilizar ya sea laringoscopía directa para intubar o bien un videolaringoscopio. Pero aquí es muy importante limitar el número de intentos y se dice que son 3 más 1 intento. Eso quiere decir que se pueden realizar 3 intentos, pero cada intento no exitoso o fallido, el siguiente intento debe de tener alguna modificación con respecto al primero para tratar de que el segundo sea exitoso. Y el más 1 se refiere a que si después de 3 intentos no se logró una intubación exitosa, el más 1 se tiene que dejar para una persona experta en la que se les solicitó previamente. De hecho, este estudio del doctor Mort, que ya tiene muchos años, Mort demostró que tenemos más riesgo de complicaciones, tanto de hipoxemia o hipoxemia severa o intubación esofágica, etcétera. Incluso el paro cardiorrespiratorio asociado a mayores intentos de Ahora, ¿qué utilizar? ¿Un videolaringoscopio o una laringoscopía directa? Pues aquí depende de qué armamentario tengamos en nuestro hospital. Actualmente se puede tomar la decisión de utilizar videolaringoscopia desde el primer intento o bien utilizar laringoscopía directa y dejar el rescate con videolaringoscopio en caso de que la laringoscopía directa inicial haya sido fallida. Esta es una tabla que ya también tiene algunos años en los que puede clasificar a los videolaringoscopios, que si tienen canal, que si tienen una hoja rígida, que si tienen lo más importante saber es, bueno, ¿con qué vamos a instrumentar al paciente? Si va a ser con un laringoscopio, con alguna hoja especial o un laringoscopio convencional. ¿Qué es lo que tenemos a la mano en nuestro hospital o con recursos propios? Si tenemos experiencia en el uso de un dispositivo, muchas veces queremos utilizar un dispositivo nuevo o que no conocemos, un videolaringoscopio, en caso de una dificultad, y obviamente no es el mejor caso para tener experiencia con el mismo, porque lo más probable es que ese intento sea fallido, y también considerar las condiciones clínicas en las que se encuentra ese proceso de intubación. Para clasificar los videolaringoscopios, pues tenemos de 2 tipos, los que están basados en hoja tipo Macintosh, que son muy similares a los laringoscopios que tenemos, u otros que se les llama con hoja angulada, hiperangulada, y que últimamente se les ha llamado como una hoja anatómica más que con hiperangulación.
¿Qué nos demuestra la cuando comparamos videolaringoscopía con laringoscopía convencional? Bueno, se ha visto que con los videolaringoscopios tenemos mejor vista laringia, podemos tener mayor éxito en la intubación y mayor éxito en la intubación al primer intento y se requieren menos maniobras para intubación. Y esto está demostrado con estudios aleatorios controlados y con metaanálisis, de manera que se clasifica como categoría 1. Y en lo que la evidencia no es concluyente es en el tiempo de intubación, que incluso puede ser mayor con videolaringoscopia que con laringoscopia directa, en el trauma en la vía aérea, sobre todo cuando no se tiene experiencia en el manejo de los videolaringoscopios, el trauma dental o incluso en el dolor de garganta. A, a comparar videolaringoscopios con aquellos que no tienen canal con los que sí tienen, pues la evidencia no es concluyente y solamente hay alguno que otro estudio aleatorio controlado, pero sin estadísticamente ser significativo. Y en cuanto a los mismos parámetros, en cuanto a la visión laringea, el éxito de la intubación al primer intento, etc. Entonces, es igual que podamos utilizar un videolaringoscopio con canal o sin canal, según la evidencia en los estudios de literatura. Y cuando comparamos con hoja Macintosh contra una hoja hiperangulada, que se supone que dejamos los videolaringoscopios con hoja hiperangulada o angulada o anatómica, para casos en los que son vía aérea difícil imprevista o no anticipada, o incluso en pacientes con vía aérea difícil anticipada, los estudios aleatorios controlados no demostraron ninguna diferencia en el tipo de hoja utilizada, con una diferencia no estadísticamente no. Otro de los puntos importantes en el plan A es que podemos hacer maniobras de manipulación, como la maniobra de Burp, o incluso utilizar ayudantes como Bougie, ¿no? Ya sé que hagamos una maniobra de Burp que ya conocida por todos, o bien que utilicemos ayudantes como Bougies o incluso estiletes. Este es un estudio relativamente nuevo en el que comparan la eficacia de una Bougie o un estilete para pacientes para intubación orotraqueal. Y se vio que el éxito del primer intento se logró de forma muy importante con Bougie, pero sin tener una diferencia sobre el estilete, aunque sí favoreció un poquito a la Bougie. Pero en cuanto al tiempo de intubación, se favoreció más al estilete en comparación con la Bougie, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Ahora con la pandemia lo que hemos aprendido o lo que nos ha dejado de enseñanza es que las Bougies son muy útiles cuando utilizamos un videolaringoscopio con una hoja MAC y cuando utilizamos un videolaringoscopio con una hoja hiperangulada, los estiletes son los mejores aliados, ya que las Bougies favorecen mayor tiempo de intubación e incluso es más difícil por la angulación de la hoja poderlos introducir más rápidamente. Las Bougies tienen una limitación y es en aquellos pacientes en que tenemos una laringoscopía grado 3B, es muy difícil introducir el Bougie y en la actualidad no se recomienda la introducción en ningún dispositivo a través de la glotis que se realice a ciegas. Otro de los ítems importantes es el aspecto de la presión cricoidea y eso se refiere también a cuando utilizamos una secuencia rápida que parte del plan A se adapta perfectamente también a la inducción de secuencia rápida. Pero si la presión cricoidea estorba para poder hacer alguna, pues hay que retirarla. Es muy difícil, es muy controvertido la presión cricoidea, que nosotros podamos saber exactamente cuántos son 30 newtons, etcétera. Ya hay un tema en especial en este curso que será
será abordado por alguno de los otros colegas. Básicamente, si nosotros llevamos a cabo todas las recomendaciones en el plan A, es muy probable que tengamos una intubación exitosa y ya nada más tendríamos que confirmar la intubación traqueal con una capnografía. Se dice que la gran mayoría de los pacientes, más del 95%, podrían caer en este rango. Entonces, estas guías nos ayudan a que podamos ser organizados y hagamos las acciones pertinentes para que el primer intento de intubación sea el más exitoso. Pero nos puede suceder que después de 3 más 1 intentos de intubación, o sea, cuando tenemos un paciente con vía aérea difícil no anticipada, no podamos intubar. Y entonces la acción que debiéramos de seguir no es continuar haciendo intentos de intubación fallidos, sino darle paso a la prioridad a la preoxigenación y que la intubación deje de ser el objetivo. Y entonces hay que declarar que la intubación, los intentos de intubación fueron importante entonces es rescatar la oxigenación. ¿Cómo la vamos a rescatar? Pues podemos rescatar la oxigenación con un dispositivo de segunda generación, un dispositivo supraglótico de segunda generación, e incluso podemos cambiar el dispositivo si fuera necesario, y en este paso lo más importante es oxigenar y ventilar al paciente. Obviamente, entre los intentos de intubación del plan A, entre cada intento siempre se debe de hacer énfasis en que después de cada intento debe haber un rescate con una ventilación con mascarilla facial. Pero si después de los intentos esto ya no fue posible, pues entonces la inserción de un dispositivo supraglótico está más que indicada. Pero si regresamos al estudio de las complicaciones, ellos evaluaron más de 2 millones de anestesias generales, vieron que los dispositivos supraglóticos comenzaron a ganar más terreno comparados con un tubo endotraqueal o incluso pacientes con ventilación con mascarilla facial, ya que se utilizó en más del 50% de las anestesias. Pero lo que llamó mucho la atención es que el 90% de los dispositivos que se utilizaron fueron de primera generación y solamente 10% de los pacientes se utilizó un dispositivo de segunda generación. Las complicaciones que observaron fue la aspiración, que fue la principal causa de muerte asociada con el manejo de la vía aérea, y la principal causa fue el uso de dispositivos supraglóticos utilizados de manera inapropiada. Entonces, al considerar que el 90% de los dispositivos supraglóticos que se utilizaron fue de primera generación, pues lo recomendable es utilizar un dispositivo de segunda generación. ¿Y cuál es la principal diferencia entre los de primera y los de segunda generación? Pues que los de segunda generación tienen 2 sellos. Tenemos el primer sello, que es el que se encarga de sellar en la laringe, y eso nos ayuda para procedimientos que requieren aumento en la presión en la vía aérea, como la cirugía laparoscópica o en algunos pacientes obesos seleccionados. Y tenemos un segundo sello que va a quedar a nivel del esófago. ¿Qué nos permite entonces el segundo sello? Primero, controlar el nivel de la punta, nos va a reducir el riesgo de insuflación gástrica. Incluso podemos introducir un aspirador gástrico a través del segundo orificio y nos permite separar los tractos respiratorios y digestivos. ¿Cuál dispositivo utilizar? Pues el que sea, está recomendado siempre y cuando sea de segunda generación como rescate a una intubación fallida. Entonces, ¿por qué segunda generación? Pues porque el sellado va a ser mejor, menos posibilidad de fugas y obviamente menos posibilidad que el paciente pueda broncoaspirar. ¿Para qué necesitamos entonces el plan B?
Pues para darnos una especie de respiro de decir, bueno, rescatamos la oxigenación, el paciente no fue intubable con las medidas convencionales, pero sí fue rescatable la oxigenación y el tener un paciente oxigenado nos va a permitir tomar decisiones de manera más tranquila y más acertada. Y entonces, ¿qué podemos decidir en ese momento? Bueno, dado que fue un paciente que no se pudo intubar, pero que sí se puede ventilar y que no estamos en una situación de emergencia, podemos decidir despertar al paciente y reprogramarlo nuevamente para un procedimiento, pero ya el paciente calificado como que tiene una vía aérea difícil prevista porque ya se vivió, o bien o podemos decidir que ese paciente no puede ser cancelado y decidimos intubar la tráquea a través de un dispositivo supraglótico. Solo recordarles que en la actualidad no está recomendado intubar a ciegas a través de ningún dispositivo y para eso necesitamos valernos o apoyarnos con un fibroscopio flexible y a través de él poder introducir el tubo endotraqueal por el supraglótico. O bien podemos tomar la decisión de avanzar con el procedimiento quirúrgico sin intubar la tráquea e irnos con un dispositivo supraglótico con los riesgos que esto pueda conllevar, pero considerar que el dispositivo debe de estar visible, que se tenga la vía aérea accesible, etc. O bien, dadas los hallazgos que se encontraron en la inducción anestésica o lo que se planea para el posoperatorio, bien se podría tomar la decisión en este momento de realizar una traqueostomía o hacer una cricotiroidotomía, pero en condiciones controladas con un paciente que no se pudo intubar, pero que ha sido ventilado adecuadamente. Entonces, vuelvo a repetir, en este punto del algoritmo, lo importante fue rescatar la oxigenación y creo que es uno de los puntos más importantes en el algoritmo de la prioridad sobre la oxigenación. Pero bien, resumiendo, lo que nos aporta el plan B es el énfasis entonces en la oxigenación más que en la intubación, recomendado el supraglótico y también podríamos hacer 3 intentos si el supraglótico fallara, es decir, que tuviera fugas, que no quedara conectado adecuadamente, que no rescatara adecuadamente la oxigenación. Y si tuviéramos un paciente en los que se realizó inducción de secuencia rápida y también no pudo ser intubado, en este momento la prioridad debe de ser la oxigenación, independientemente de que se encontrara con estómago lleno, ocupado o no, y tendría que ser con un dispositivo de segunda generación. Retirar la presión cricoidea y no intubar a ciegas a través de un dispositivo. Pero bien pudiera suceder en algunos casos que el plan B fallara, es decir, que no se pudiera rescatar la oxigenación con un dispositivo supraglótico y entonces ya empezamos en la zona roja o en la zona de los problemas, ¿no? Aquel paciente que no se pudo intubar, que no fue intubable y que tampoco fue oxigenable con un dispositivo supraglótico. Entonces, si nos ponemos imaginariamente en ese escenario, pues, ¿qué haríamos todos? Bueno, si ya no se pudo intubar al paciente, no se pudo rescatar con un supraglótico, pues hay que retirar el supraglótico y hacer un intento de ventilación nuevamente con mascarilla facial. Pero aquí hay algunas recomendaciones. Si no se puede ventilar adecuadamente con una mascarilla facial y hasta ese momento no se había administrado un relajante neuromuscular o el relajante neuromuscular ya pasó a su efecto, es el momento de paralizarlo para que la ventilación con mascarilla facial pueda ser adecuada. Entonces es la segunda recomendación dentro de un algoritmo donde se debe utilizar ya como rescate final de la ventilación un relajante neuromuscular. Entonces es un intento final y se puede utilizar una técnica de 2 personas en 2 adyuvantes, es decir, colocar una cánula orofaringea, un rescatador
controla la ventilación controla la mascarilla facial con 2 manos y otro rescatador ventila con la bolsa para tratar de rescatar al paciente. Si se puede rescatar al paciente con mascarilla facial y ya vimos que fue un paciente que no se pudo intubar, que no se pudo rescatar la oxigenación con mascarilla facial, con un dispositivo supraglótico y se logra el rescate con una ventilación con mascarilla facial, es momento de despertar al paciente y no avanzar más. Pero podríamos tener el peor escenario posible en el que el paciente no se pudo intubar, no se pudo rescatar con un supraglótico y no se pudo hacer un rescate final con una ventilación con mascarilla facial y entonces tenemos un escenario de verdadera que es el plan D, ¿no? Es aquel paciente que fue no intubable, ya no se le llama no ventilable, sino no oxigenable. Y en este caso, la única opción que tenemos es hacer una cricotiroidotomía con bisturi. Hablaremos un poquito al respecto de la crico, pues obviamente eso se tiene que hacer en la parte frontal del cuello. Necesitamos localizar la membrana cricotiroidea, que en los hombres es muy fácil, pues está abajo de la manzana de Adán. Se recomienda pues llegar a palpar la manzana de Adán e inmediatamente abajo de la misma localizar la membrana cricotiroidea con el dedo. En escenarios de no emergencia, pues se puede optar o incluso si hubiera alguien bastante hábil con el uso de ultrasonido, pues identificar la membrana cricotiroidea por medio de ultrasonido. Algo que podríamos hacer para mejorar las destrezas y la identificación de la membrana cricotiroidea es hacerlo rutinariamente en todos los pacientes antes de iniciar una anestesia y ponerle una tachita donde se encuentra la membrana tiroidea. Al final de la cirugía se le borra la rayita y no pasa nada, pero de esa manera vamos tomando conciencia de que debemos siempre estar capacitados para poder identificar rápidamente la membrana cricotiroidea. Se ve, bueno, con un ultrasonido vemos que aquí está el cartílago tiroides, aquí está el cartílago cricoides y de aquí y aquí en medio se encuentra la membrana cricotiroidea y aquí está pues colocado básicamente donde debiéramos hacer la incisión. Obviamente hay casos complejos en los que es sumamente difícil palpar una membrana cricotiroidea y de hecho hay estudios en los que se pierde más tiempo en tratar de identificar estructuras que en tratar de hacer una cricotiroidectomía quirúrgica. Entonces estamos en esta parte del algoritmo, ya pasamos prácticamente todas, el plan A que pudo haber fallado, el rescate por supraglótico que también falló, el rescate con mascarilla facial que pudo fallar también y estamos en la parte, digamos, álgida del algoritmo que es el plan D. Algunos dirían, bueno, ¿por qué le hago una crico con bisturi? Mejor puedo hacer otra técnica como poner una cánula pequeña, pues necesitamos para esto una cánula de Rabussin y utilizar un manullet, o bien le hago una crico retrógrada. Bueno, esto se ha demostrado que son técnicas de no emergencia y en caso de un paciente con un escenario no intubable y no ventilable, ambas técnicas están proscritas. Primero, vamos a ver por qué, porque con una cánula va a ser insuficiente poder aportar suficiente oxígeno a un paciente que se encuentra con hipoxemia y una técnica retrógrada se va a encontrar con una vía aérea superior que se encuentra cerrada por edema y que lo que podría causar una retrógrada sería una perforación o una lesión mayor, además de que requiere tiempo y los pacientes en estas condiciones lo que menos tienen es tiempo. Entonces, estas no son técnicas de emergencia y no están indicadas en un escenario de no intubación, no oxigenación. Entonces, un acceso de emergencia cervical anterior. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues necesitamos 3 cosas que todo el mundo tenemos en un hospital. Una hoja de bisturi,
una bully y un tubo endotraqueal del 6. Luego se dice que podríamos hacerlas también percutáneas con algunas cánulas especiales como una cánula de Merkel o bien utilizar un quick track, etc. Bueno, ya hay estudios que han demostrado una tasa de fallas realmente muy importante en anestesiólogos, más del 60%, y es por eso que en estas guías se decidió que lo más fácil que podamos hacer es algo con lo que estamos habituados, que es utilizar una bully y un tubo endotraqueal. Esto hay que hacer un entrenamiento para no perder las habilidades y eso se puede hacer pues en escenarios de cursos, talleres, etc. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? Pues nuevamente falló la intubación, falló la oxigenación y tenemos un paciente paralizado y anestesiado. No es el momento de despertar un paciente, no es el momento de decir, bueno, lo voy a revertir y lo voy a poner a ventilar porque no sabemos cuánto tiempo el paciente se va a tardar. Podemos revertir el relajante en algunos minutos, pero el resto de los anestésicos no. Y recordar que normalmente estos pacientes cuando llegan a este escenario de no intubación, no ventilación, generalmente tienen una vía aérea superior totalmente obstruida por edema, con sangrado, etc. Y que un paciente ponerlo a hacer esfuerzos ventilatorios contra una vía aérea superior que está obstruida por edema, lo único que le vamos a conseguir es que haga un edema pulmonar posobstructivo, que eso es lo que no queremos hacer. Entonces, hubo oportunidades previas de despertar al paciente, pero en este escenario de no intubación, no oxigenación, el paciente debe de seguir anestesiado y paralizado. Y obviamente tratar de administrar oxígeno al 100%, el poquito oxígeno que entre va a ser muy benéfico para el paciente. Nuevamente, tenemos que asegurar el bloqueo neuromuscular. Vuelvo a insistir, ya no es tiempo de despertar a los pacientes y lo que sí es que hay que cambiar la posición abajo de los hombros y el cuello para poder hiperextenderlo y hacer una bisturí. ¿Qué necesitamos? Ya les dije que 3 cosas. Hay que identificar la membrana cricotiroidea y aquí definir si podemos palpar o no la membrana cricotiroidea. Si la membrana se puede palpar, entonces se hace una incisión transversa a través de la membrana cricotiroidea, se introduce una hoja de bisturí dirigida hacia caudal, después se introduce la bully y sobre la bully montamos el tubo endotraqueal, obviamente previamente lubricado para que entre a la tráquea. Se ventila, se infla el globo y se confirma con capnografía. Pero puede suceder que la membrana cricotiroidea no sea palpable y entonces lo que se recomienda es hacer una incisión vertical más grande sobre la piel de dirección caudal acefálica y después disecar con los tejidos con los dedos o con las manos para separar los músculos e identificar la membrana cricotiroidea y una vez que está identificada, nuevamente estabilizar la laringe, hacer la punción y todos los pasos que ahorita los vamos a ver. Necesitamos solamente estos tres objetos, hoja de bisturí, nuevamente una bully y un tubo. Y el paso a paso es localizamos la membrana cricotiroidea con una mano no dominante, después insertamos la hoja de bisturí y hacemos una incisión a través de la membrana cricotiroidea. Después rotamos la hoja de bisturí 90 grados hacia caudal y dejamos la hoja de bisturí ahí. Eso nos va a permitir tener la membrana cricotiroidea abierta y que no se cierre durante los intentos de colocación o de realizar la crico. Y todavía con la hoja de bisturí adentro se separa hacia un lado para permitir la introducción de la bully con la punta angulada hacia caudal y la tenemos que avanzar no más de 10 centímetros o hasta que se detenga. Entonces, a través de la bully insertamos el tubo endotraqueal. Entonces, funcionamos, giramos, introducimos la bully y sobre la bully deslizamos el tubo endotraqueal. Y con eso hicimos una cricotiroidotomía de emergencia y rescatamos a un paciente en una situación de
no intubación, no. Y llegamos a esta parte del algoritmo. Resumiendo, en días de 2015 nos hace más énfasis en la oxigenación que en la intubación. Podemos utilizar laringoscopia directa o videolaringoscopio como primer dispositivo para abordaje de la vía aérea. Rescatar la oxigenación con dispositivos supraglóticos de segunda generación. Podemos hacer incluso ventilaciones de rescate durante secuencia rápida y hacer énfasis en escenarios no intubación, no oxigenación con una cricotiroidotomía quirúrgica y si fuera necesario utilizar un ultrasonido para la detección. Es importante, como les dije al principio, llevar una secuencia en el orden, nunca brincarse todos los pasos del plan A para que el plan A sea lo más exitoso posible, y en el caso que después de 3 más 1 intento este sea fallido, recordar que siempre hay que rescatar a los pacientes con un supraglótico de segunda generación y tratar de no completar el algoritmo de la letra D. Es todo por mi parte, estoy a sus órdenes y si hay alguna sesión de preguntas y respuestas, aquí estaré para resolverlas. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día.